¿De dónde sacan las armas, los cárteles, para masacrar civiles, controlar pueblos enteros y aterrorizar a todo un país? Esta es la historia de cómo el gobierno de Estados Unidos autorizó la entrega de miles de armas a los narcos mexicanos. Todo comenzó en noviembre de 2009, cuando la ATF, una agencia estadounidense encargada de evitar el tráfico de armas y explosivos, lanzó el operativo Rápido y Furioso. Sí, ya sé, es el mismo nombre que la saga de Vin Diesel, pero nada que ver. El operativo consistía en comprar armas de forma legal en Estados Unidos, pasarlas vía terrestre a México y después rastrearlas para así reconocer a los principales traficantes del lado mexicano y desmantelar sus redes. ¿Suena fácil? Pues todo salió mal. De las más de 2.000 armas que traficaron, unas 1.400 se perdieron y quedaron en manos de los cárteles. Las armas fueron compradas en tiendas del sur de Estados Unidos por gente que trabajaba para los narcos mexicanos. Una sola persona podía comprar decenas de armas todos los días, entre ellas cuernos de chivo o fusiles Barrett capaces de tirar helicópteros. Cuando la oficina del ATF en Phoenix, Arizona, fue alertada de esas inusuales compras, decidió ponerles una especie de chip a las armas y hacerse de la vista gorda. También ordenaron a las autoridades fronterizas dejar pasar el armamento sin restricciones a México. Esperaban que una vez en nuestro país el arsenal terminara en manos de los peces gordos del tráfico de armas y ubicarlos mediante la tecnología implementada, pero eso nunca pasó. Una vez cruzando la frontera, los cargamentos simplemente se perdían. Quizá los narcos descubrieron la trampa del ATF. El caso es que el rastreo resultó imposible. Pero a pesar de esas terribles fallas y de los nulos resultados, el operativo no se detuvo. Continuó durante casi todo el 2010, hasta que en diciembre de ese año fue asesinado en el desierto de Arizona Brian Terry, un agente de la patrulla fronteriza, en medio de una balacera donde se usaron armas de Rápido y Furioso. Ese asesinato prácticamente terminó con el operativo, pero inició el escándalo. En los meses siguientes, medios de todo el mundo destaparon la trama en la que, irónicamente, una agencia del gobierno de Estados Unidos encargada de detener el tráfico de armamento dejó pasar miles de armas a un país cubierto por la violencia. Distintas investigaciones judiciales y periodísticas afirman que las armas llegaron a las manos del cártel de Sinaloa, el cártel de Juárez y los Zetas, quienes las habrían utilizado en numerosas masacres y asesinatos en varios estados de la República Mexicana. Un dato interesante es que en 2011, cuando miles de armas del fallido operativo circulaban por el país, México vivió el año más sangriento en el sexenio de Felipe Calderón. 22.409 personas fueron asesinadas a causa de la violencia, más de 60 cada día. Las autoridades estadounidenses encargadas de investigar el caso encontraron a 14 responsables del operativo, pero solo recomendaron sanciones administrativas para ellos. Ninguno pisó la cárcel. El saldo del operativo fue la detención de una veintena de supuestos traficantes, entre ellos Jaime Ávila, considerado de alto rango, sentenciado a 4 años y 9 meses en prisión. Otros recibieron condenas menores. También se detuvieron a 7 personas involucradas en el asesinato de Brian Terry. A 10 años de distancia, el expresidente Felipe Calderón niega que su gobierno tuviera conocimiento del operativo. Eso a pesar de que existen documentos que prueban que Eduardo Medina Mora sabía de este tipo de operaciones desde 2007, cuando era titular de la PGR, y de que la propia Procuraduría tenía a Carlos Fernando Luque Ordóñez como representante en la oficina del ATF en Phoenix cuando se realizó Rápido y Furioso. Además, Carlos Pascual, en ese entonces embajador de Estados Unidos en México, y agentes del ATF afirmaron que las autoridades mexicanas sí sabían del operativo. Aunque el gobierno de Barack Obama reservó los documentos que muestran a detalle la operación, un juez federal ordenó recientemente su desclasificación. También, el gobierno mexicano ha solicitado al gobierno de Estados Unidos información sobre el operativo, por lo que en los próximos meses se seguirá hablando de Rápido y Furioso y se conocerán más detalles de este operativo que hizo parecer al gobierno de Estados Unidos más como enemigo que como aliado en la lucha contra el narcotráfico.